Hey, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y en este video vamos a explorar cómo la inteligencia artificial generativa, en particular ChatGPT, que por cierto, en el canal es el primer video que traigo acerca de ChatGPT. Más adelante voy a profundizar también en esta IA generativa. Y les voy a mostrar cómo puede transformar nuestra experiencia de trabajo en Google Workspace, desde automatizar tareas repetitivas hasta generar ideas creativas. Esta herramienta es una innovación esencial para quienes buscan optimizar su tiempo y recursos. Así que si te interesa cómo ChatGPT se integra en las aplicaciones de Google Docs, Google Slides y Google Sheets, quédate en el video porque te voy a enseñar cómo funciona. Sin más nada que decir chicos, vámonos directamente al grano. ChatGPT es un modelo de IA desarrollado por OpenAI que, integrado en Google Workspace, nos ayuda a completar tareas como redacción, edición, generar ideas y mucho más. Y bueno chicos, una de las ventajas de usar ChatGPT en Google Workspace sería primero que todo la optimización del tiempo, ya que podemos automatizar nuestras tareas como la redacción de correos, informes y resúmenes. También podemos aplicar algo de creatividad, generar ideas para presentaciones, que ya les voy a enseñar cómo lo podemos hacer, para redactar campañas y algunas estrategias de marketing. Y bueno chicos, ahora vamos a ver en acción cómo ChatGPT simplifica y enriquece estas tareas cotidianas. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador de Google Chrome y vamos a iniciar sección en nuestra cuenta de Gmail. Abajo en la descripción del video les voy a dejar 3 links con acceso a las extensiones de ChatGPT Workspace, a la extensión de ChatGPT para Google Slides, Google Docs y Google Sheets, que esta es bastante importante que la tengan instalada. Y también les voy a dejar el link de la página oficial de los desarrolladores de la extensión, que la verdad me parece bastante eficiente esta extensión, ya que sirve para muchas aplicaciones de Google Workspace. También la están integrando en Google Meet, en Google Calendar. Bueno, aquí está toda la información, todo el manual de las extensiones para que le echen un vistazo y bueno, lo exploren para que aprendan mucho más de las funciones de esta extensión. Entonces chicos, una vez tengamos instalada esta extensión y esta otra de ChatGPT para Google Slides, Google Docs y Google Sheets, vamos entonces a abrir una aplicación. Vamos a empezar con hoja de cálculo de Google. Vamos a abrir entonces la aplicación y miren chicos lo que va a suceder. Aquí en la barra de marcadores, si la tienen activada, va a aparecer la extensión, el icono de GPT Workspace, o dentro de la misma aplicación de hoja de cálculo, vamos a ver aquí el icono de la extensión. Y listo chicos, simplemente es abrir el icono. Aquí nos va a pedir que iniciemos sección con nuestra cuenta. Voy entonces a darle los permisos. Vamos a conceder todos los permisos para que pueda sincronizar las hojas de cálculo o Google Docs. Y listo chicos, una vez le demos los permisos, miren lo que va a suceder. Aquí están las diferentes opciones las cuales nosotros podemos administrar. Podemos insertar una tabla, analizar datos, agregar un gráfico y completar. Entonces miren chicos la extensión tan potente. Mira aquí están las fórmulas por ejemplo de GPT. Aquí podemos ingresar y bueno, estudiar un poco más las fórmulas. Pero entonces aquí lo que vamos a hacer es una demostración. Y bueno chicos, vamos a poner a prueba la extensión, vamos a insertar una tabla. Le voy a decir, por ejemplo, insertar una tabla con alimentos saludables e información nutricional. Este es un ejemplo que yo hice, entonces le voy a dar que enviar mensaje. Y él va a empezar a procesar. Insertar una tabla, entonces dice, para insertar una tabla con alimentos saludables e información, hoja de cálculo, necesito permiso para... Bueno, aquí me está pidiendo permiso, entonces yo le voy a escribir que sí, por ejemplo. Le estoy dando permisos para introducir una tabla. Entonces acaba de empezar la generación. Vamos a esperar unos segundos insertando datos en la tabla. Y listo chicos, miren esto. La verdad me parece interesante. Por ejemplo,
alimento, calorías, proteínas, grasas y carbohidratos. El aguacate tiene 160 calorías, proteínas, grasas y carbohidratos. Aquí hay varios alimentos, el salmón, almendras, la manzana. Y bueno, aquí ya yo puedo entonces convertir datos en una tabla, por ejemplo, que la misma inteligencia de Google Sheets también me da la sugerencia. Yo le digo que sí. Y ahí está. Miren la tabla que acaba de crear con tan solo un prompt que le acabo de introducir. Entonces nos dice, he insertado una tabla con alimentos saludables e información nutricional en tu hoja de cálculo. Por favor revisa si todo está como esperabas. Bueno, esto es un ejemplo ya con alimentos. Ustedes lo pueden hacer ya con sus actividades, con la información que ustedes necesiten. Pero entonces tengan en cuenta que de esta forma puedo utilizar la información para insertar tablas en Google Sheets. Ahora, en base a esta tabla, yo quiero analizar los datos. Por ejemplo, le voy a dar en analizar datos de rango seleccionado. Analizar los datos en el rango seleccionado. Voy entonces a seleccionar estos datos y le voy a dar en enviar. Vamos a ver entonces qué tipo de análisis se realiza. Ahí está, analizando los datos. Y listo, chicos, aquí ha realizado un análisis de los datos en el rango seleccionado. Como podemos ver, por ejemplo, dice el de menor contenido en proteínas es la manzana. Grasas, columna D, posee el mayor contenido de grasas la almendra, 50 gramos. Ahí podemos ver, la verdad, chicos, me parece muy interesante cómo acaba de analizar esta tabla que el mismo ChatGPT acaba de crear. Por acá incluso nos da una observación y nos dice que las almendras son muy calóricas debido a su alto contenido de grasas y proteínas. Nos dice que los huevos también son una buena fuente equilibrada de proteínas y grasas. Entonces, como ven, chicos, aquí acabo de insertar una tabla. Acabo de analizar también esos datos en la tabla, seleccionando los rangos. Y también puedo agregar un gráfico. La verdad, chicos, esta extensión me parece bastante genial. Voy a darle, por ejemplo, a agregar gráficos con los rangos seleccionados. Vamos a ver. Ahí está el rango seleccionado y le voy a dar en insertar. Y esperemos a ver qué gráfico nos agrega. ¿Podrías decirme qué tipo de gráfico te gustaría agregar? Ejemplo, columna, línea, pastel y qué título debería llevar el gráfico. Además, si desea personalizar los ejes, la leyenda u una configuración, házmelo saber. Entonces voy a decirle que en columnas, sí, por ejemplo, columna y qué título debería llevar. El título alimentos nutricionales, por ejemplo. Y los ejes y la leyenda, bueno, voy a darle entonces enviar, a ver qué tipo de gráfico nos crea. De igual manera, luego lo podemos personalizar en Google Sheets. Ahí está creando el gráfico. Y bueno, chicos, creo que por acá acaba de crear algo. Miren, chicos, automáticamente se ha generado este gráfico, alimentos nutricionales, el título que le dije que iba a llevar. Y listo, chicos, aquí están entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los alimentos y bueno, estas columnas simplemente son el contenido nutricional que cada uno de esos alimentos tiene, ¿cierto? Entonces, como ven, acabo de crear la tabla, analizar los datos, crear gráficos y bueno, chicos, aquí esto tiene una cantidad de funciones. Esto solamente en Google Sheets. Vamos entonces, por ejemplo, a explorar las diapositivas también en Google Slides. Vámonos entonces, por ejemplo, a Google Slides, presentaciones. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, chicos, ya estamos acá en presentaciones de Google. Como ven, aquí está el icono de la extensión. Vamos entonces a seleccionarlo. Se nos abre la ventana de configuración y ajustes. Y lo primero que vamos a hacer es generar una presentación. Entonces quiero que vean la potencia de esta extensión. Vamos a generar una presentación. Dice, generar una presentación sobre las maravillas arquitectónicas de Dubái moderno. Entonces vamos a darle que Enter. Va a empezar a generar la presentación. Bueno, chicos, por aquí ya está entonces trabajando. Aquí vamos a ver entonces lo que ha creado. Maravillas arquitectónicas de Dubái. El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Pero bueno, aquí está una presentación.
una fotografía y un breve resumen, al igual que un museo. Bueno, nos muestra una imagen y un texto resumido. La verdad es bastante básico. Voy entonces, por ejemplo, a decirle que generar presentación. Por ejemplo, presentación de los alimentos con mayor cantidad de proteínas, por ejemplo. Proteínas. Y vamos a ver qué presentación nos genera. Aquí está creando la diapositiva. Vamos a esperar unos segundos. Y listo, chicos, aquí dice que nos ha generado una diapositiva. La presentación sobre los alimentos con mayor cantidad de proteínas ha sido generada exitosamente. Incluye información relevante sobre su importancia y ejemplos destacados. Puedes revisarla y sugerir cualquier modificación si es necesario. Bueno, chicos, entonces como vemos acá, es una presentación un poco más amena a la anterior. Aquí tenemos un breve resumen, algunas fotografías de los alimentos con un contenido proteínico. Aquí están las otras, legumbres y proteínas vegetales y bueno, lácteos y su destacado valor nutricional. Esto es algo bastante básico que podemos hacer entonces con esta extensión de GPT. Como ven, acá nos muestra un mensaje que no tenemos créditos disponibles, podemos actualizar ahora. Entonces, esta aplicación gratuitamente nos da unos créditos en los cuales podemos utilizar. Ustedes pueden ampliar o conseguir más créditos aquí en suscripción y puedes actualizar el plan ahora. O también te dan unos créditos de bonificación siguiendo algunas instrucciones, como por ejemplo suscribirse a su canal de YouTube, seguirlos en Twitter, bueno, otras opciones, y te van a regalar unos créditos para que puedas utilizar el programa completamente gratis. Pero si por el contrario estás interesado en la extensión, bueno, ya puedes ir directamente a su página y aquí están los planes disponibles que tienen. Pueden empezar con algo básico o simplemente si lo utilizan muy seguido pueden optar por el plan mensual de $19. Y bueno, chicos, unos consejos rápidos para sacar el máximo provecho a esta extensión sería que seamos un poco específicos para que las respuestas sean mejores. Y bueno, chicos, como toda inteligencia artificial generativa, recordemos que esta tecnología está en sus inicios, así que bueno, puede tener algunas limitaciones. Entonces podemos verificar, contrastar siempre la información. Esto es una buena práctica cuando solicitamos información a la inteligencia artificial. Así que de esta manera podemos tener un informe, un reporte, una presentación mucho más precisa y con información completamente verificada. Así que los invito a explorar esta herramienta en todas sus funciones para que le saquen el máximo provecho. La inteligencia artificial definitivamente no es el futuro, es el presente, y adoptar herramientas como ChatGPT también nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, la estrategia, la innovación y el crecimiento. Si tienes alguna duda, chicos, por favor déjenmela abajo en los comentarios, yo encantado les responderé. Les doy muchas gracias por ver este video, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.